para traer a través de la lección bíblica la palabra de Dios. Ya son las 7:05 de la noche. Estamos probando un sistema nuevo y esperamos pues que pueda funcionar y podamos sacarle provecho. Reciban salud a nombre de nuestro Señor Jesucristo, de mi persona, mi esposa, mis hijos, nuestros pastores, reverendo Germán Pérez, Noemí Pérez, la junta de oficiales, el liderato de la congregación. Reciban un abrazo de nuestra parte a cada uno de ustedes en esta noche. Espero que ustedes estén todos bien, estén seguros, estén saludables, y en mi oración y en nuestra oración, que la protección de Dios y la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. Aquellos que podrán estar viendo este video o que lo podrán ver más adelante, reciban un abrazo de parte de LPC y pues estamos orando los unos por los otros y sabemos que Dios continuará haciendo grandes cosas. Quisiera orar para así comenzar la lección que tenemos para esta noche y así proseguimos con la palabra que Dios quiere darnos a través del consejo bíblico. Así que oramos para que Dios pues tome control de todo lo que se va a hablar en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios poderoso, Dios eterno, te damos gracias, Dios mío, porque podemos venir delante de tu presencia una vez más a través de esta plataforma, a través de lo que es las redes sociales. Dios eterno, que ha sido de mucha bendición en este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto de lo que podamos hablar. Dame la sabiduría, el denuedo, y que a través de este consejo bíblico, esta lección, cada corazón, cada vida, cada familia sea bendecida, edificada. Y a ti te damos la gloria, Dios eterno, y te damos gracias por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a la lección que tenemos en agenda para esta noche y es la recompensa de buscar a Dios. La recompensa de buscar a Dios. Estamos en el número o estudio bíblico número 16 para aquellos que están en el expositor. Vamos al estudio bíblico número 16 y la base bíblica estará entonces en el profeta, el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 4 al 8, capítulo 5, versículos 4 al 8, y luego entonces estaremos también tocando los versículos del 11 al 15, los versículos del 11 al 15. La recompensa de buscar a Dios, la recompensa de buscar a Dios. El comentarista nos da tres objetivos para esta lección y tenemos como primer objetivo informarse del mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós, reflexionar la misericordia divina producto del arrepentimiento, decidir buscar a Dios y consagrar su vida El comentarista también nos trae a lo que es el pensamiento central. El pensamiento central lee de esta manera: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Muy bonito esta porción de lo que es el pensamiento central, ya que pues si algo estamos seguros y podemos decir y podemos confirmar y podemos dar testimonio, es de que Dios es Dios justo y que Dios es un Dios fiel. Repito, Dios es Dios justo y Dios es Dios fiel. Así que ese pensamiento central vuelve a confirmar una vez más a nuestra vida que aquellos que decidimos buscar a Dios, que aceptamos, que anhelamos, que queremos buscar a Dios de corazón, no seremos defraudados. Vale la pena buscar a Dios, porque hoy la lección nos va a llevar la recompensa que tenemos o que tienen aquellos que buscamos a Dios. Cuando vamos al trasfondo bíblico o a los datos generales que nos puede traer esta porción bíblica, vemos que Amós, el profeta Amós, era un agricultor. Muchos comentaristas, muchos teólogos lo llaman como un campesino.
se dedicaba a lo que era la agricultura y también a trabajar con el ganado. Otro dato general que podemos hablar en esta noche es que Amós era oriundo de Tecoa. Tecoa era de la región de Judá, de la región cerca como a 10 kilómetros de Jerusalén, pero era entonces del reino sur, que estaba compuesto por Judá y Benjamín, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Sabemos que estaban divididas el reino norte, 10 tribus, y el reino sur, la tribu de Judá y Benjamín. Y Tecoa estaba entonces en el reino sur, y Amós era oriundo, o sea, era de ese lugar llamado Tecoa. Muy interesante porque el profeta Amós no asistió a una escuela de profetas. El profeta Amós tampoco recibió un título, si lo podemos llamar de esta manera, un título oficialmente de ser un profeta, sino que lo que conocemos poquito del profeta Amós, aparte de su profecía en este libro, es que era un agricultor, pero la Biblia registra ya en el capítulo 7 del mismo libro de Amós, y para ser específico, versículos 14 al 15, Amós capítulo 7, versículos 14 al 15, cuando está el sumo sacerdote, le envía una carta al rey pidiéndole que Amós tiene que irse de ese lugar porque está trayendo una palabra de muerte, una palabra en contra a lo que el rey había establecido en esa región. Y ahí es que podemos ver en esos versos que el profeta Amós escribe y dice: no soy profeta ni hijo de profeta, pero sí recibí el llamado de Dios para traer una palabra de justicia, una palabra de profecía. Y eso es lo que vemos entonces en el tiempo de Amós, como Dios lo llamó para del reino sur a lo que se acostumbraba a hacer la agricultura. Dios lo llamó en ese momento para entonces llevarlo al reino norte, a hablarle una palabra de justicia, una palabra de parte de Dios, de profecía para tanto el reino político, pero también para los líderes espirituales. Y Dios quería traer una palabra de justicia y a la misma vez una palabra de restauración, porque el tema nos dice la recompensa de buscar a Dios. O sea, Dios venía a hablar del juicio para aquellos que no, o como consecuencia de alejarse de Dios, pero si se acercaban a Dios, si buscaban a Dios, entonces Dios tenía una recompensa, había una restauración. Interesante, porque si algo me trae a la memoria es que el profeta Isaías en el capítulo 55 relata en unos versículos de ese capítulo 55, relata buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y en aquel tiempo donde el profeta Amós desarrolla su ministerio, Dios podía ser hallado. Y hoy, en el presente, hoy martes, ni me acuerdo el día que estamos hoy, pero martes, en el mes de abril, Dios nos está diciendo: todavía puedo ser hallado, Y la Biblia nos establece entonces esta porción bíblica, este contexto bíblico, donde podemos encontrar que en el preciso momento que Amós es usado por Dios, es en el mejor momento, o uno de los mejores momentos, que se encontraba tanto el reino norte, las 10 tribus de Israel, como también se encontraban las 2 tribus del reino sur. O sea, políticamente y materialmente estaban en prosperidad. La Biblia establece que el rey Jeroboam, rey de Israel, rey Jeroboam, había derrotado a los sirios y recuperado el territorio original de su reino, desde Hamat en el extremo norte del país hasta el Mar Muerto. Entonces, Usías, que era el reino de Judá, en el reino sur, dice la Biblia que
había dominado a los edomitas, filisteos y amonitas. También había promovido la agricultura y la ganadería, fortificado las ciudades de su reino, abierto cisternas, y su poderoso ejército contaba con 300,500 guerreros poderosos y fuertes. O sea, estaba en una prosperidad material, estaba en una prosperidad política, pero lamentablemente espiritualmente estaban muertos. Necesitaban volverse a Dios, necesitaban buscar a Dios. Y a esto entonces nos lleva la lección de hoy. Nos lleva a traernos esa palabra, ese momento donde Dios utiliza al profeta Amós para traer una advertencia a tiempo. Una advertencia a tiempo. Si usted en su casa lo ha estudiado, yo sé que lo ha estudiado, pero en estos días, cuando tenga la oportunidad, puede leer los capítulos 1, 2, 3, 4 y aún terminar el libro de Amós. Pero en esos primeros capítulos puede ver cómo Dios habla y señala ese comportamiento del pueblo de Israel, cómo se habían olvidado de él. Pero también la Biblia podemos ver cómo establece en ese contexto de esos primeros capítulos, cómo Dios usa una frase que dice, que deja entender, mira, yo estoy dando oportunidad, he dado oportunidad. Le he hablado, le he pedido, le he dicho que vuelvan a mí, que dejen, que se aparten del mal y vuelvan a mí. Que eso es Dios dejándole saber que Él tiene misericordia y que todavía está con los brazos abiertos para que ellos se volvieran a Él. Y en este discurso de este capítulo 5, vamos a ver cómo Dios entonces señala o le quiere presentar el mal que estaban viviendo, pero a la misma vez le quiere presentar que si se vuelven a él, si lo buscaban a él, entonces iba a haber una recompensa. Esto va conectado a la lección pasada del martes, donde también a través del profeta Joel, Dios trajo una palabra, el mismo mensaje para el tiempo del profeta Joel, que le decían, están andando, están actuando de esta manera, se han alejado de mí y ha venido juicio, pero a la misma vez, si me buscan, si vuelven su rostro, su mirada a mí, yo los voy a recompensar. Vamos entonces a los textos bíblicos bajo lo que es una advertencia a tiempo, y quisiera leer en el capítulo 5, versículos 4 al 6, versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Bien clave ese verso. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entráis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Hay una palabra en estos versículos donde podemos ver que el pueblo se había alejado de Dios, había abandonado a Dios. Y Dios comienza ese versículo 4 diciendo, buscadme, buscadme, buscadme. La palabra arrepentimiento, la palabra volveos a mí, la palabra a buscarme, de las diferentes maneras o en los diferentes lugares que podemos encontrarlo en la Biblia. Arrepentíos, volveos y buscarme. Dios está dando el mismo mensaje, el mismo mensaje. Y aquí le está dejando saber al pueblo, mira, buscadme, 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 buscadme. Cuando algo se pierde, para poder encontrarlo hay que buscarlo. Y vemos unas ciudades que son mencionadas en estos versículos. En el versículo 5 habla de Betel, habla de Gilgal y habla de Berseba. Interesante porque fueron tres ciudades muy conocidas en el pueblo de Israel. Si usted va a la historia bíblica, podemos ver cómo Dios hizo grandes cosas en esas ciudades.
Podemos ver que el Betel significaba la casa de Dios, o sea, un lugar donde Dios se manifestaba, un lugar donde Dios hablaba al hombre. Podemos ver la historia de Jacob. Dios habló a Jacob, Dios bendijo a Jacob en el territorio de Betel. Cuando vamos entonces a Gilgal, la Biblia establece momentos interesantes, momentos donde Dios bendijo al pueblo a través de ese territorio, al igual que Berseba, y Dios aquí le está diciendo, va a llegar un momento que entonces Betel será destruida, será desechada, y Gilgal también será llevada al cautiverio. O sea, había una palabra de juicio, pero luego entonces le añade en el versículo 6, pero buscar a Jehová y vivir, buscar a Jehová y vivir. El pueblo había establecido aquellas ciudades que fueron de bendición, donde Dios había manifestado. Ahora el pueblo en esos mismos lugares la habían convertido en lugar de idolatría, en lugar de calamidades, de practicar pecado. Y en esa ciudad entonces Dios iba a traer, porque Dios es justo, Dios es justo. Y la palabra entonces nos deja saber que muchas veces Dios le habló al pueblo, buscarme, volver a mí, y en esta ocasión vuelve a traerle una palabra de misericordia, vuelve a decirle, tienen que buscarme. Uno de los ruegos de Dios, si podemos llamarlo así, era Dios diciéndole al pueblo, buscadme y viviréis. Ahora yo pregunto, en el presente nosotros, podemos haber en algún momento o hay personas que lamentablemente se han alejado de Dios, se han olvidado de Dios. Y el mensaje que Dios nos está trayendo hoy es, otra vez, Dios nos está trayendo el mensaje es buscarme, volveos a mí, arrepentíos. Creo que es una palabra que está haciendo mucho eco en este tiempo que estamos viviendo. Entiendo que Dios continúa hablando a la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros escuchando? Todo esto que está sucediendo son señales, porque la Biblia lo establece, señales del último tiempo. Y son momentos que Dios permite que sucedan para que podamos tener un despertar, para que podamos volver nuestra mirada a Él, para que podamos olvidarnos de todo aquello que esté tomando el lugar de Dios, que esté tomando el lugar de Dios, y que podamos volver a poner a nuestro Dios como número uno y podamos buscarle de todo corazón. Y ese ruego que Dios hacía en aquel tiempo a través del profeta Amós es el mismo ruego que Dios está haciendo hoy para cada uno de nosotros. Dios nos está diciendo a toda la humanidad, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. ¿Cómo no buscar al Dios todopoderoso? ¿Cómo no acercarnos al Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente? ¿Cómo no acercarnos al Dios que nos creó? No podemos rechazar ese llamado. Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo, acérquense, búsquenme. Y ese mensaje a través del profeta Amós fue que Dios trajo a aquel pueblo. Dios le estaba diciendo, mira, en medio de la injusticia, yo quiero traer justicia. En medio de la mentira, yo quiero traer verdad. En medio del pecado, yo quiero traer salvación. En medio del odio, del abuso, Dios como Dios diciendo, yo quiero traer amor, yo quiero traer juicio, yo quiero traer bendición, yo quiero que las cosas funcionen bien. Y ese es el ruego de Dios. Y para que eso se lleve a cabo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y era lo que Dios le quería decir a aquel pueblo en este tiempo del profeta Amós. Dios le estaba diciendo, quiero bendecirlo, quiero ayudarlos, quiero reinar en ustedes, pero ustedes tienen que hacer su parte, tienen que acercarse a mí, tienen que buscarme. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, si no aceptaban ese llamado al arrepentimiento, pues mira lo que dice el verso 6. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. El fuego en la palabra
lo utilizamos muchas ocasiones como lo que es símbolo de ese poder del Espíritu Santo, el fuego de Dios, y lo creemos y lo predicamos que el fuego de Dios nos queme por dentro, el poder del Espíritu Santo nos llene y podamos sentir ese fuego de Dios. Pero a la misma vez, cuando la Biblia habla de fuego, también podemos ver el otro aspecto que la Biblia nos establece, que Dios también es fuego consumidor, fuego consumidor. Y si tenemos que hablar o queremos hablar de los aspectos de Dios, es bueno hablar del Dios fiel, del Dios justo, del Dios de amor, pero no podemos rechazar o ignorar el aspecto de Dios, que Dios como Dios justo, también en su justicia, Dios puede enviar o es Dios fuego consumidor, puede enviar fuego. Y aquí es lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta Amós a las tribus de Israel, tanto al reino norte como al reino sur, porque se habían olvidado de Dios. Y Dios le está diciendo, mira, si no me buscar, pues viene, puedo consumir la casa de José, o sea, puedo consumir el territorio con fuego, con fuego. Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono. Y ahora nosotros, en el tiempo de hoy, seguimos siendo sus hijos, seguimos siendo la humanidad, y es nuestro deber buscar a Dios, buscar a Dios. Vamos a proseguir. Vamos entonces ahora a lo que es el contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios, el contraste entre la justicia y la grandeza de Dios. Aquí podemos ver en estos versículos podemos ver cómo Dios quiere entonces hacer un contraste entre la corrupción espiritual que se encontraba el pueblo, la corrupción espiritual, y hacer un contraste entonces al poder soberano, toda autoridad, Dios omnipotente, la grandeza de Dios, la justicia de Dios. En estos versos Dios entonces comienza a hacer un contraste. Dios comienza como a dejarle saber, mira, ustedes que han convertido a Berseba, a Gilgal y a Beter, lo han convertido en tierras de idolatría, de pecado. Dios quiere entonces dejarles saber en ese tiempo que ustedes han olvidado la justicia y han traído injusticia. Todavía Dios sigue siendo el todopoderoso, y la grandeza total, soberana, le pertenece y es de nuestro Dios, el Dios de justicia, el Dios de justicia. Y Dios le estaba dejando saber, ustedes han convertido esos lugares que eran lugares santos, lugares de bendición. Ustedes por su pecado lo han convertido en lugares de ajenjo, o sea, en lugares amargos, en lugares de amargura. Y Dios entonces, dejándole saber, le trae el contraste. Dios le dice, pero yo puedo cambiar eso. Yo puedo cambiar eso. Quédate conmigo, quédate conmigo. El pueblo estaba ignorando la grandeza de Dios. Allá en Betel habían construido, en esos lugares habían construido ídolos, becerros, donde el pueblo se postraba y los adoraba, y se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto.
Entonces, vemos cómo Dios le trae ese recuerdo para entonces presentarle otra vez que Él sigue siendo el Todopoderoso. Porque mira ese verso 8, le dice, buscad al que hace las Pleiades y el Orión. O sea, Dios le quiere dejar saber, en otras palabras, yo fui el que creé las estrellas. Yo fui el que creé los cielos, la tierra, el universo. Yo fui el que los creé a cada uno de ustedes. Es como Dios dejándole saber eso. Yo sigo siendo el omnipotente, el poderoso. Y a mí es que tienen que adorar. Y a mí que tienen que buscar, como si Dios le estuviera diciendo al pueblo. Al único que tienen que adorar es a Él, al Dios Todopoderoso. Porque la realidad es, iglesia, la realidad es, amigo, que puedes estar escuchando. La realidad es que fuera de Dios no hay otro. Fuera de Dios no hay otro. Y la palabra para aquel tiempo y para hoy, el mensaje es el mismo. Dios está diciendo, buscadme, porque fuera de mí no hay otro. Buscadme, porque yo sigo siendo el creador de todas las cosas. Buscadme, porque yo soy el que sostengo el mundo. Yo soy el que sigo siendo el Dios de los cielos y de la tierra. Yo sigo siendo el soberano. Todavía el eco de las palabras del salmista la podemos traer a hoy, al presente, y se escucha el eco de esa palabra donde dice de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese eco de la palabra también donde dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ese eco donde la palabra dice que él preside en el diluvio, que los vientos y el mar le obedecen a ese Dios, el Dios único y poderoso, es que tenemos que buscar, y es el que Dios le estaba diciendo a aquel tiempo, a aquel pueblo, yo sigo siendo el mismo, yo sigo siendo el todopoderoso. Y mira ese verso 8, como termina el verso 8, Jehová es su nombre, Jehová es su nombre, poderoso, poderoso, poderoso. Jehová es su nombre. Y a la misma vez, Dios quería dejarle saber al pueblo, versos 9 y 10, no está en el expositor, pero lo voy a leer, versos 9 y 10, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba a los rectos abominaron. Entonces, ahora entro al verso 11, verso 11 y verso 15, verso 11 y verso 15, lo voy a leer, verso 11 y verso 15. Vamos a ver la maldad del pueblo y la oferta divina. Luego de Dios dejarles saber, luego de Dios dejarles entonces nos lleva a los versículos 11 al 15. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra, labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Este verso es clave, este verso es clave. Verso 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cosecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Verso 13, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Verso 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Verso 15, aborreced el mal y amad el bien.
y establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. El remanente de José. Muy interesante estos versículos. Vamos entonces a ver rápidamente la maldad del pueblo y la oferta divina. La maldad del pueblo y la oferta divina. Este pueblo que se había alejado de Dios, este pueblo que andaba en idolatría, en pecado, al cual Dios le está hablando a través del profeta. Ahora en estos versos va más directo a lo que era el liderato religioso, los que estaban llamados a ser los líderes espirituales. Ahora Dios le está trayendo un mensaje, porque ellos estaban siendo injustos, estaban abusando de los semejantes y estaban abusando del pobre. Hay 7 acusaciones que Dios le trae a aquel pueblo que estaba explotando a los pobres, aquellos líderes que estaban explotando a los pobres. 7 acusaciones. Número 1, vejáis al pobre, o sea, están maltratando al pobre. Número 2, recibid de él carga de trigo. 3, yo sé de vuestras muchas rebeliones. 4, y de vuestros grandes pecados. 5, sé que afligís al justo. 6, y recibí cosecho. 7, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Estas fueron 7 acusaciones que Dios le estaba trayendo a los ricos y a los jueces del pueblo de Israel, a los líderes del pueblo de Israel. Dios le estaba trayendo esta palabra, le estaba diciendo: ustedes han sido injustos. Y por eso el profeta Amós, Dios lo lleva con una palabra de justicia, una palabra de juicio. Dios entonces en estos versículos que leímos, nos dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a hacerse de fortuna, comenzaron a hacer casas y a construir muchas cosas, explotando a los pobres para ellos aprovecharse de eso, ganar el dinero y hacerse de muchas cosas. Pero la palabra dice que entonces, así como habían edificado casas de plata y labrado y plantado hermosas viñas, pero sin embargo el producto de sus injusticias no la disfrutarían. Ellos elaboraron, edificaron todo esto, los ricos y los jueces en aquel tiempo elaboraron todo eso porque maltrataban a los pobres, los abusaban, se aprovechaban de ellos. Pero Dios justo, Dios le dice: todo esto que han elaborado y edificado no lo van a disfrutar. El verso aquí que leímos fue clave en eso: no lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque la historia nos relata que iba a llegar entonces del reino del ejército invasor asirio, iban a llegar al reino norte y lo iban a llevar cautivos. Eso era parte del juicio de Dios. Dios justo, por haber abandonado a Dios, por haber olvidado de Dios, por haber convertido ídolos para adorar y no adorar al Dios todopoderoso. Entonces hubo juicio, Dios permitió juicio. Y aquellos que en el tiempo de Amós estaban aprovechándose, abusando del pobre, Dios le trae y le dice: su injusticia tiene producto. Va a venir un reino asirio invasor y va a llevarlos a todos de las 10 tribus. El reino norte los iba a llevar cautivo. Entonces estos versículos nos llevan a una oferta divina. Se encontraban en esa situación, pero Dios le ofrecía lo mejor. Vivían de una manera, pero Dios le estaba dando una oferta. Dios le estaba diciendo: aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente. Verso 14, lo leo: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Está lo que es la maldad del pueblo y está la oferta divina, un llamado urgente al arrepentimiento a través del profeta Amós. Yo le estaba dando un llamado urgente al arrepentimiento, le estaba diciendo: buscad.
Y ese verso 14 y verso 15, muy clave, porque Dios le está diciendo, tienen que amar lo bueno y aborrecer lo malo. No se puede amar lo malo y amar lo bueno. Hay que amar lo bueno y aborrecer lo malo. Lo traigo al presente y lo traigo entonces al idioma que mejor conocemos. Servir a Dios o servir al diablo. Hacer las cosas como Dios manda o hacer las cosas como el mundo quiere presentar y como el mundo quiere de una manera linda, quiere presentarlo, pero al fin es un camino de muerte y de perdición. O sea, Dios está diciendo, tienen que buscarme a mí de todo corazón. Una entrega genuina, una entrega completa. Era el mensaje para aquel tiempo y es el mensaje para hoy. Dios nos dice, buscadme y viviréis. Dios nos dice la recompensa de buscar a Dios. Dios justo, Dios fiel. Cuando le buscamos, Dios nos recompensa. Si tú que estés escuchando esta palabra o esta plática, este consejo bíblico, te has alejado de Dios, te has olvidado de Dios, quiero dejarte saber que todavía la gracia y la misericordia de Dios está presente. Y Dios te quiere dejar saber y te quiere decir hoy, regresa a mí, vuelve a mí, arrepiéntete, buscadme. Es el mismo mensaje de Dios para hoy. Los tiempos pasan, pero Dios sigue siendo el mismo. Nos ha tocado vivir un nuevo hoy. Nuestra manera de vivir ha cambiado. De la noche a la mañana, lo que ha llegado a este planeta Tierra, porque esto es toda la humanidad, enfrentando lo que es el coronavirus. Ha cambiado las rutinas, ha cambiado las maneras de socializar, todo esto lo ha cambiado de la noche a la mañana. Pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y nos está diciendo hoy, buscadme y viviréis. Sigo haciendo eco y lo continuaré diciendo. Estar cerca de Dios es bien. Estar cerca de Dios es bien. Alejado de Dios es mal. Por eso, iglesia, mantengámonos buscando a Dios, buscando más de Dios. En estos momentos, buscando más de Dios, haciendo lo que nos toca hacer como iglesia. Seguir proclamando el evangelio y sobre todo con amor, seguir trayendo en nuestras acciones o con nuestras acciones, seguir presentando el evangelio de Cristo con nuestra voz, con nuestras acciones, ayudar, bendecir a tus vecinos, envía un texto si tienes el número, si los ves en la acera, salúdalos, dar unas palabras de esperanza, una palabra de bendición a tus familiares, llámalos, contáctate con ellos, un email, un texto, una llamada, dejándoles saber que Dios sigue siendo Dios y que nos está diciendo que cuando le buscamos, entonces hay vida, hay bendición, hay salvación. Lo mismo sucedió en los tiempos de Noé. Dios lo utilizó. Dios le dijo, viene un diluvio. Dios decía a través de Noé, viene un diluvio, pero hay un arca de refugio. Lo mismo es para nosotros en el presente. Los tiempos están difíciles. Y le decía yo a mi esposa el otro día, de esta saldremos y Dios va a bendecir y va a traer un avivamiento grande, sobrenatural, porque ya Cristo viene a buscar la iglesia. Pero mientras estemos en la tierra, le decía yo a mi esposa, mientras estemos en la tierra, como iglesia debemos de estar pendiente y alerta, sabiendo que las cosas en la tierra van de mal en peor. Vamos a salir de este coronavirus. Pero, ¿qué viene después del coronavirus? Pero en todo esto hay una palabra para la iglesia. Viene un avivamiento, viene un poder, una autoridad sobrenatural sobre nosotros.
para continuar proclamando el evangelio de Cristo y dejándole saber a la gente que hay que buscar a Dios, porque la puerta es angosta. Tenemos que forzarnos para entrar por ella. Y esa puerta es Jesucristo. En Jesucristo hay bendición, hay salvación. Dios mismo nos dio a su Hijo diciéndonos, aquí está, yo lo di. Ahora están ustedes buscarme. A través de él, acercarse al Padre Creador, poderoso. Hay recompensa cuando buscamos a Dios. A través de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Quédate aquí conmigo unos minutos porque quiero presentar este himno de Marcos Witt. Yo te busco. Ahí en tu hogar, en tu casa, cierra tus ojos y escucha este himno y luego te doy unas palabras de conclusión y oramos juntos. ¿Está bien? Escucha este himno, espero que se pueda escuchar a través de esta plataforma. Espero que se pueda escuchar a través de esta plataforma. Vamos a ver.
el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde adelante en el Señor.